Nos encontramos en la oficina del senador Leonardo Loza, él es senador por Cochabamba, y vamos a conversar diferentes tópicos de la situación política especialmente. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muchas gracias. Primero agradecido por venir hasta acá, a la Asamblea Legislativa, y hacer esta entrevista. Muy contento. Esperemos informar o conversar, compartir los distintos temas que están en la agenda. Un abrazo y un saludo mediante este medio, mediante este programa, a toda la audiencia. Como dijo Mahoma, si la montaña no viene a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Senador, hay un problema latente y que se ha reabierto esto del Hotel de las Américas. ¿Quién está impulsando este tema? ¿Cómo ve? ¿Es un peligro para la democracia? Al parecer incluso se va a pagar un gran monto de indemnización. ¿Cómo ve este tema, senador? Bueno, lamentablemente esto es una agenda política del gobierno con dirección ataque a Evo Morales, porque considero que este tema estaba casi cerrado. Además, Evo Morales no actuó como una persona particular, sino actuó como presidente democráticamente electo por el pueblo boliviano en aquel entonces. Conservó la integridad del territorio nacional, preservó la seguridad, la unidad del pueblo boliviano, de aquellos que cuando no pudieron ganarnos democráticamente venían levantando armas para dividirnos, para fragmentarnos, para hacernos pelear entre bolivianos. Entonces, en todo su derecho constitucional, Evo Morales actuó, recalco, para preservar la integridad de todo el territorio nacional, pero lamentamos hoy en día el gobierno que tenemos ya no sabe atacar con qué a Evo Morales, cómo atacar a Evo Morales, y reabre este caso. Es una instrucción política del presidente Lucho Arce mediante el ministro de Justicia para que se reabra este caso, para que nuevamente supuestamente abran comisiones y de esa forma afectar, tumbar el liderazgo de Evo Morales, pero también considero que es para tapar, ¿no? La mala gestión, la desastrosa gestión que tiene Lucho Arce. ¿Eran terroristas? ¿Qué eran los señores que estaban en el Hotel Las Américas? Bueno, muy breve. Bueno, en realidad se puede denominar o se puede llamar de distinta manera, pero sí estamos seguros de que esos señores venían a destruir Bolivia, venían a dividir nuestro país, a pisotear nuestra constitución política del Estado. Peor todavía, eran extranjeros. Eso no se lo puede... ¿Eran mercenarios? Eran, por supuesto que sí. El que viene con armas, con intención de fragmentar nuestra integridad del territorio, por supuesto que tienen que ser castigados no solo en Bolivia, sino en cualquier punto del mundo. Ahora, lo que extraña, ¿verdad?, es que en este tema, en el episodio del Hotel Las Américas, también parte del gobierno, incluso Luis Arce era ministro en ese entonces, David Choquehuanca era canciller, pero ahora al parecer ellos mismos están cuestionando el papel que ha tenido el gobierno en ese entonces de Evo Morales. Bueno, la integridad del territorio se defiende en equipo, ¿no? Como una sola masa, es decir, no solo actuó como presidente Evo Morales, sino estaba ahí el señor Choquehuanca como canciller. Tiene mucho que ver en este tema, si quieren hablar de esto. Por supuesto, el señor presidente actual era ministro de Economía, también formaba parte del gabinete, del equipo político que tenía en ese momento Evo Morales. Así que pareciera que se están dando un tiro en el pie ellos mismos, porque vienen del gobierno de Evo Morales, no son gente foránea, ajena al gobierno de Evo. Entonces yo considero que se están dando un autogolpe, posiblemente con intención supuestamente de afectar a Evo Morales. En el plano internacional, Irán atacó a Israel, ¿verdad?, dentro del conflicto allá en Medio Oriente. Bueno, Irán justifica en el sentido en que Israel atentó a la embajada allá en Siria, ¿verdad?, de Irán. ¿Cómo ve este tema? Y además, ¿cómo ve la posición del gobierno argentino, que señala, en las palabras de su ministra Bullrich, ministra de Seguridad, que decía que hay que tener cuidado con Bolivia, las fronteras, respecto a este tema de Irán? Bueno, todos los gobiernos del mundo, incluido nuestro país, deberíamos siempre apostar a una paz social, a una justicia social.
de que algunos conflictos no se resuelvan bélicamente, sino se resuelvan diplomáticamente como seres humanos que somos. Hay que apostar a la integración de los pueblos, a la pacificación de nuestros pueblos, a la soberanía de nuestros pueblos, y no hay que apostar a ninguna intervención, a ninguna guerra. Estoy segurísimo yo, en estos conflictos del Medio Oriente está totalmente metido Estados Unidos. Ellos venden sus armas, hacen negocios económicos y nos hacen pelear. En el caso particular del gobierno argentino, creo que es una receta neoliberal totalmente equivocada. Ese gobierno de Argentina, bueno, yo creo que está ofendiendo al pueblo boliviano. Está interpretando mal al pueblo boliviano con la posición que pueda tener frente a un país que está en conflicto. Creo que son medidas totalmente, no vienen al caso, son desesperantes, porque nosotros, ¿quiénes somos? Somos hermanos, somos compañeros, y creo que el gobierno de Argentina está totalmente equivocado con relación a lo que hay que resguardar nuestras fronteras, que Bolivia tiene relación con ese país. Son criterios totalmente, meramente, yo diría, engañosos, que no vienen al caso. Y a propósito, ¿cómo están las relaciones con el país de Irán? Considero que Bolivia debe siempre tener relaciones diplomáticas en base a los acuerdos, tratados internacionales, en base a los derechos humanos. En ese marco hay que seguir preservando nuestras relaciones con distintos países, tienen que estar en base a la paz de nuestros pueblos. Y hay que evaluar siempre nuestras relaciones con aquellos gobiernos o países que intentan o buscan romper este paz social. Respecto volvemos al plano nacional y al conflicto que está viviendo el MAS, del cual obviamente Leonardo Loza es parte. Además es uno de los alfiles, vamos a decir, de Evo Morales. El sector de Arce Catacora ha convocado un congreso este 3-4 de mayo, a un congreso allá en la ciudad del Alto. Este congreso se podrá desarrollar. ¿Cómo está esta situación? Y posteriormente también hablamos del congreso que el MAS de Evo Morales ha convocado para junio. Bueno, claro, es un congreso, no creo que sea un congreso, porque si revisamos nuestro estatuto del MAS o revisamos la ley de organizaciones políticas en nuestro país, no hay manera, no hay forma de que otras personas ajenas al movimiento al socialismo, que no son dirigentes titulares del movimiento al socialismo, no tienen por qué convocar. ¿Qué dice concretamente, perdón, senador Loza, qué dice el estatuto del MAS respecto a quiénes pueden convocar? Bueno, es muy claro nuestro estatuto, al igual que la ley de organización de partidos, la ley de organizaciones políticas en nuestro país. El titular para convocar, o el nombre apellido para convocar a un congreso ordinario, extraordinario, ampliado, concentración, son los dirigentes del MAS, en coordinación con sectores sociales o el Pacto de Unidad. Es muy claro, así que yo creo que es un encuentro trucho, yo diría, encuentro del gobierno, por supuesto político, financiado, organizado, manipulado, chantajeado, como si quiera, pero el estatuto del MAS es totalmente claro. El titular, el dueño para convocar a cualquier encuentro, organización, concentración, congreso, es, en este caso, quieran o no quieran, es Evo Morales, y eso sabe perfectamente el órgano electoral. Entonces, creo que el gobierno anda en un camino totalmente equivocado. Tendrán mucha plata, tendrán la autoridad para chantajear a alcaldes, a los concejales, a las organizaciones sociales, con tanta prebenda, con tanta corrupción, pero no son los indicados para convocar a un congreso. Si el Tribunal Supremo Electoral da aval, ¿qué hace el MAS? No hay forma, ¿no?, por donde pueda darle aval. No existe forma de darle aval. No creo que sea tan sumiso o sometido. Eso sería pisotear la democracia, pisotear la ley de organizaciones políticas en nuestro país, pisotear el estatuto, y eso no se lo puede permitir en ninguna parte del mundo, porque no hay forma. Recalco, el órgano electoral tiene registrado a Evo Morales y su directiva como miembros de la Dirección Nacional del MAS, y ellos saben perfectamente, puño y letra, que solo esa directiva
puede generar convocatoria a un congreso, a un ampliado, a una concentración. Y si se realizara, bueno, posiblemente no se tenga validez, ¿verdad? Y respecto al congreso del MAS que ha convocado Evo Morales en junio, ¿es verdad? ¿Cómo está eso? Porque el Tribunal Supremo Electoral también ha planteado observaciones. Sí, está en todo su derecho, ¿no? Nosotros hemos emitido una convocatoria a la cabeza de la Dirección Nacional en coordinación con el Pacto de Unidad, como está en el estatuto. Entonces, si hay algún tema que hay que ir aclarando, seguramente ya se aclaró, ¿no? En base a nuestra representación legal, y todavía no hemos escuchado una posición oficial del órgano electoral con la realización de las observaciones que nos habían hecho. Entonces, eso es el verdadero camino. Si ellos, si fueran masistas, vendrían a ese congreso y nos plantearían cuál es el sentido que tienen. Pero ni siquiera son masistas, acuérdense. El llamado ejecutivo que ellos tienen, con mucho respeto, no es militante del MAS. Del CSUCB, estamos hablando. Exactamente, del CSUCB. Estamos hablando del que está convocando, ¿no?, a este supuesto congreso. No es militante del MAS, es militante de otra organización. ¿Está comprobado? Está comprobadísimo, nosotros tenemos información, a no ser que por debajito, manipulando al órgano electoral, hoy en día hagan aparecer como militante, pero nosotros tenemos registros de los meses anteriores que ese señor no es militante del MAS. El ejecutivo de la CSUCB, ¿verdad? Pero también hay algo similar con la ejecutiva de Interculturales, ¿es así? ¿O de Bartolina Sisa? Es su afiliación, su militancia es en una agrupación política, no me acuerdo. ¿Tradepa? Tradepa, exactamente. ¿No? Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Los masistas legalmente escritos, ¿no?, con nombre, apellido y con número de carnet, de alguna manera podríamos tener derecho a reclamar, pero ni siquiera soy militante del MAS, no hay forma, así que... Se acusa al MAS, a Evo Morales, de querer, inclusive, entre comillas, dar un golpe de Estado, querer tener esa intención de acortar el mandato de Luis Arce Catacora. ¿Qué dice usted como senador y además alto dirigente del MAS, así tajantemente? Bueno, es un sueño, es un falso sueño de este gobierno que vive de ilusiones, no de suposiciones, para engañar, tapar la mala gestión, el desastre lo que están arruinando a nuestro país. Evo Morales no va a orquestar ni lo va a hacer golpe de Estado a nadie. Si nosotros vamos a volver a gobierno, va a ser democráticamente, con el voto del pueblo boliviano. Jamás tocaríamos el voto del pueblo boliviano. Así que dejen de soñar con un supuesto golpe de Estado. En la cuestión económica, ¿estamos tan mal económicamente, senador? Por ejemplo, el presidente en un discurso dijo: estamos rascando la olla al entregar un edificio. Eso a mí me hizo un poco de ruido. No solo el presidente, sino recordemos, no sé en qué momento, el discurso del propio vicepresidente que dijo: no tenemos platita, tenemos que prestarnos. Entonces, ellos saben que estamos malísimo económicamente, estamos destruidos económicamente. Imagínense, este país, al igual que los años 90, parte de 2000, solo se gobierna en base a créditos. No hay una clara política económica propia de nosotros en este momento de este gobierno. Solo se gobierna en base a créditos. Mis papás, mis abuelos marchaban contra los vendepatrias y yo me preguntaba: papá, abuelo, ¿quiénes son los vendepatrias? Hijo, los que están endeudando a nuestro país y los que están vendiendo nuestros recursos naturales. Esos son los vendepatrias. Ahora este gobierno se ha convertido en un vendepatria que nos está endeudando increíblemente a nuestro país, que en más de 50 años no vamos a poder pagar. Entonces, si estaríamos bien económicamente, de que supuestamente nuestro presidente es un ilustre económico, no es un capo, como alguien diría en economía, no deberíamos estar viviendo en base a créditos. Debería haber nuestras propias políticas de generar nuestra economía, pero sin embargo no. Nuestra gente, si salimos a las calles, hay más vendedores que compradores. No hay trabajo. La construcción definitivamente ha caído. El tema del negocio totalmente ha caído. El tema del comercio en nuestro país. No hay diésel, no hay gasolina, no hay combustible en nuestro país. Pero para su hijo, de Lucho Arce, hay miles y miles de litros que recibe en Santa Cruz mediante YPFB o NH. No hay dólares en nuestro país.
Entonces, ¿de qué economía, de qué recuperación estaríamos hablando? Bueno, una última pregunta. Carlos Mesa ha señalado que todavía es muy pronto para ver la situación de candidatos. Evo Morales sí es candidato. ¿Es legítimo esto? Sí, nosotros ya en nuestras filas del MAS y PSP ya hemos definido, no es nuestro candidato oficial del MAS y PSP. Claro, oportunamente, en su debido tiempo, vamos a debatir todavía quién va a ser nuestro vicepresidente. Con relación al señor Carlos de Mesa, él no sabe de ganar las elecciones democráticas directas en nuestro país. Siempre ha sido un fracasado político y por eso seguramente está calculando su fracaso electoral que va a venir en las siguientes elecciones generales. Perdón, esta última. El sector de Arce Catacora señala que el MAS de Evo Morales ha hecho un acuerdo con la derecha. Esto respecto a la elección del presidente del Senado, ¿verdad, Andrónico Rodríguez? Con eso están saliendo bastante de que ya hay una alianza entre el MAS de Evo Morales y la oposición de derecha. ¿Qué responde a esto así bien concretamente? Es otro sueño, es un otro sueño Pero falso. hicieron un acuerdo. Para nada, nosotros no tenemos por qué hacer acuerdos con nadie. Si se tratara de hacer un acuerdo político, nosotros no somos las personas indicadas. Tienen que ser la dirigencia y eso no ocurre definitivamente. Pero sí, al otro lado, sí. Son señales, son acciones, son realidades de que este gobierno es el alumno fiel de las políticas neoliberales. Eso sí, están aplicando en el frente. Recalco, nosotros como legisladores no estamos en condiciones o en como autoridades no estamos en capacidad de hacer ningún acuerdo y eso es totalmente falso. Y para irnos, por favor, lo último. Senador Lorza, usted ha viajado a Madrid, a España, ¿verdad? Ahí se ha hecho un barullo, ¿verdad? Usted ha posteado fotografías en el estadio, hasta el presidente lo ha señalado usted, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? No, primero hemos sido una delegación de 3 senadores en base a una agenda. Yo saludo al gobierno español mediante su Cancillería y algunas instituciones como Carolina nos ha invitado. Hemos preparado con una anticipación una agenda con temática de patrimonio cultural impresionante, el patrimonio en España. Más de 80 millones de turistas visitan todos los años a España. Increíble el recurso que genera. Hemos ido a compartir eso, información. Ahora estamos preparando nuestros informes. Ojalá en Bolivia podamos replicar. Increíble. 80 millones de visitantes que reciba España con relación al patrimonio y turismo es increíble para generar la economía. Claro, en nuestros tiempos libres, después de cumplir cualquier agenda, como en cualquier trabajo, uno decide qué hacer, ¿no? De su vida, dónde ir, cómo ir. Entonces yo decidí ir a mirar el fútbol. Al final era un partido de ida, de la Champions League, ¿verdad? De ida con Manchester y Madrid, Real Madrid. Pero a muchos les cayó un poco mal viendo la situación actual. Bueno, no sé, yo no entiendo. Yo, si fuera tiempo a la tarde, voy a ir al partido de Stronger, por ejemplo, y voy a postear una foto. ¿Y cuánto le costó el boleto? Hay grandes compañeros allá en España. Viven más de 20, 30 años. Muchos de ellos tienen tarjetas compradas para todos los partidos, que ya sin pagar pueden ingresar porque ya anticipadamente ya pagaron. Entonces uno de ellos me concedió. Entonces yo no lo puedo echar a perder esa oportunidad, semejante equipo. Pero además usted decía que ya la embajada le hizo un desaire, ¿verdad? ¿Tenía una reunión o algo? ¿Usted publicó algo así? Sí, yo creo que para hacerse elegir todos los días correteaban por nuestro detrás, rogándose, pero nosotros creíamos que por lo menos la embajadora o los cónsules de allá nos hubieran extendido la mano. Hola, yo soy arcista, antimacista, no les voy a atender. Así de claro. Nada, cero. Teníamos el día lunes, el primer día de actividad, la reunión, nos suspendió para el día miércoles. Llega el día miércoles, de nuevo nos suspendió y lamentablemente no nos atendió. Y yo tengo un concepto. Si a los legisladores de su país no nos trata mal, nos discrimina, ¿cómo los tratará a los compatriotas que residen allá en España? Qué lamentable. Bueno, esa fue la entrevista acá con el senador Leonardo Loza, que gentilmente nos ha brindado. Gracias, senador. Un abrazo y un saludo. Que gane el Tigre. Bueno, ahí está.